Pues muy buenos días y, en primer lugar, disculparme porque no estoy en las mejores condiciones, pero intentaré salvar la situación razonablemente bien. Al margen de mis condiciones de salud, es una satisfacción estar presente en esta conferencia, compartiendo mesa, aún al final, de quienes me han precedido en el uso de la palabra, a los que, por cierto, aprovecho para darles la bienvenida y agradecer su presencia en España y la participación en esta conferencia, y agradecerle también a la Feria de Madrid su invitación y la organización de la que es la primera Conferencia Internacional del Agua en la Feria de Madrid. El gran reto de la humanidad es la adaptación al cambio climático. Un afán que se suma a los desafíos previos a los que ya nos veníamos enfrentando históricamente en la gestión del agua, a la cada vez mayor complejidad de los marcos normativos y a los cambios sociales y tecnológicos de la sociedad española que se están produciendo de manera acelerada, y a ellos me referiré en mi intervención. Respecto al cambio climático y la transición hidrológica, con previsiones de aumento de la temperatura que ya se encuentran en los márgenes de los 2 grados, las consecuencias para algunas regiones del planeta comprometen seriamente su estabilidad. Y la región mediterránea, aquella en la que se encuentra nuestro país, es especialmente vulnerable a sus impactos. Los estudios prospectivos del Centro de Estudios Hidrográficos de España sobre pluviometría, escorrentía superficial y recarga de acuíferos apuntan a una reducción de los recursos hídricos disponibles en nuestro país del orden del 24% al final del siglo, en el escenario de incumplimiento del Acuerdo de París, y de hasta un 40% en emplazamientos especialmente vulnerables como son el sureste español y las zonas del Mediterráneo, donde el agua ya es escasa y donde son más severos los riesgos de sequía. La abrumadora evidencia científica sobre el origen, el alcance y las posibles consecuencias que el cambio climático tiene sobre el agua nos coloca frente a una nueva realidad de país. Y esa evidencia se traduce en una transición hidrológica de la cual es imposible abstraerse. Si no actuamos para que se reduzcan los impactos y se amortigüen sus consecuencias, el cambio climático nos arrastrará a una crisis del agua sin precedentes. Es necesario un cambio de rumbo para anticipar soluciones a un escenario futuro aún más inestable que el que hemos venido gestionando en el ámbito de la política del agua. Se trata de gestionar en condiciones de incertidumbre, y la mejor forma de hacerlo es a partir de un modelo consensuado, participado, dialogado con todos los agentes implicados, así como con todos los territorios, para construir un plan que considere los límites del recurso, que sea justo y que sea socialmente responsable con todo el país. Este convencimiento es el que nos animó a la elaboración de un libro verde de la gobernanza del agua, sobre el que hemos estado trabajando estos meses y que ahora debe ser puesto a disposición de la sociedad para su debate. Asumir el cambio climático exige reconocer la seguridad hídrica como uno de los principales desafíos de la política y la gestión del agua. Para ello, el primer objetivo de la transición hidrológica consistirá en asegurar la disponibilidad del agua en cantidad y en calidad para las personas y para las actividades económicas que dependen de ella. Una garantía que debe reconocer los límites de los recursos disponibles, la incertidumbre respecto a las disponibilidades futuras y que debe hacer uso de las mejores tecnologías disponibles y la innovación permanente en todas las dimensiones del ciclo del agua. Esta garantía no es viable sin proteger la integridad y el buen funcionamiento de los ecosistemas que regulan el ciclo hidrológico, para el mantenimiento en el tiempo de las fuentes de agua, de su calidad y de los valiosos servicios que nos prestan los recursos hídricos. Los retos del cambio climático exigen nuevas respuestas. Como comprobamos diariamente en el Gobierno, las respuestas tradicionales de nuevas infraestructuras para lograr la seguridad hídrica en un país como España,
que ya ha aprovechado buena parte de su potencial hidráulico, tienen rendimientos decrecientes, no aportan disponibilidad de agua que se esperaba de ellas, tienen costes crecientes y generan impactos difícilmente asumibles sobre el medio ambiente y se enfrentan a una cada vez mayor resistencia social y, por ende, política. Además de ello, muchas de estas respuestas carecen de la capacidad de adaptación que exige el nuevo escenario de cambio climático, con impactos significativos pero inciertos sobre las disponibilidades futuras de agua que afectarán a la vez a todas las cuencas en mayor o menor medida. Así, las soluciones convencionales a la escasez y al deterioro de la calidad del agua aportan menos seguridad que alternativas más flexibles y adaptables como el desarrollo de fuentes de agua, como pueda ser la desalación, la optimización del uso de las fuentes convencionales mediante mayor eficiencia técnica, la gestión conjunta de todas las fuentes de agua en un mismo sistema o la restauración de los ecosistemas acuáticos y el desarrollo de infraestructuras verdes mediante la puesta en práctica de actuaciones basadas en la naturaleza. La respuesta por la que apostamos en la transición hidrológica es una gestión integral de los recursos hídricos que exige cambios en la gobernanza del agua en al menos 4 dimensiones. Mejoras en la coordinación de las políticas sectoriales, de manera que éstas se ajusten y sean coherentes con los objetivos de la política y gestión del agua y no al revés, que la gestión del agua se subordine a un conjunto descoordinado de políticas sectoriales que no pueden ser atendidas al mismo tiempo con los recursos disponibles. La segunda, la coherencia entre los distintos niveles de la administración pública que conviertan el ciclo del agua y su gestión en un conjunto unitario y complementario de responsabilidades institucionales y de decisiones que contribuyan efectivamente a objetivos comunes. La cooperación del mayor número posible de usuarios y agentes sociales que asuman sus responsabilidades compartidas con una administración que involucre y se relacione de una manera diferente con los ciudadanos. Y un modelo coherente de decisiones políticas basado en objetivos y resultados contrastables que permita evaluar y adaptar constantemente los instrumentos de gestión y rendir cuentas a los ciudadanos. Los retos del agua del siglo XXI no se explican solamente por la sobrevenida adaptación al cambio climático. La escasez, la vulnerabilidad a los riesgos asociados al agua, el deterioro de la calidad del agua y de sus fuentes son el resultado de procesos de desarrollo económico y social que, a pesar del esfuerzo público, han consolidado dinámicas que deben corregirse para retornar a una senda de progreso y equidad sostenible. Todos estos procesos acumulativos, al afectar a la base de recurso, al estado de los acuíferos y a los ecosistemas acuáticos, comprometen la seguridad hídrica y aumentan la exposición de la sociedad a riesgos tales como sequías, riadas o deslizamientos de tierra, entre otros. Decía que la escasez de agua es especialmente preocupante en las cuencas mediterráneas, donde las disponibilidades naturales son menores, pero donde el agua tiene un mayor valor para el progreso económico y para el mantenimiento del equilibrio territorial y las oportunidades que éste conlleva para las personas, en ámbitos tan importantes como la agricultura y el turismo, que a su vez son el fundamento de la industria agroalimentaria, la logística y las múltiples actividades manufactureras y de servicios que constituyen el entramado económico de una parte importante de nuestro país. La mayor vulnerabilidad al riesgo de sequía en las regiones mediterráneas es el resultado de una escasez creciente de agua, que conlleva extracciones por encima de la recarga natural hasta el punto que los acuíferos no pueden jugar el papel de garantía frente a déficits coyunturales. Por ello es necesario acordar un modelo de gestión que sea capaz de fijar objetivos de oferta y demanda de agua en un rango que pueda ser satisfecho con los recursos disponibles, aún contando con las consecuencias del cambio climático. En estas regiones se requiere un modelo que permita ajustar progresivamente la demanda a los recursos disponibles, disminuir el uso de las aguas subterráneas y permitir la recuperación de los acuíferos, sustituyéndolas o bien complementándolas con nuevas fuentes de recursos, como puedan ser las aguas desaladas o las aguas reutilizadas, que pasen así a conformar la base del sistema, de manera que, a su vez,
las aguas subterráneas, puedan jugar el papel de colchón en periodos de sequía. La dependencia de la seguridad hídrica de estas regiones de recursos externos de otras cuencas, sometidas a los mismos procesos de cambio climático y disminución de recursos disponibles, no haría más que incrementar su vulnerabilidad y reducir su seguridad hídrica. Como vemos, el cambio climático acentúa los problemas preexistentes y exige políticas claramente orientadas a conseguir la seguridad hídrica y la adaptabilidad, protegiendo los ecosistemas y la biodiversidad. Esto obliga a la búsqueda de soluciones robustas, multifuncionales, eficaces en distintas situaciones posibles, de modo que las respuestas puedan adaptarse a distintas circunstancias de escasez, de inundaciones o de estrés hídrico. Haré una sucinta referencia a los retos en el marco normativo e institucional. La complejidad del marco institucional en España, con múltiples actores públicos, cuasipúblicos o privados, operando a diferentes niveles en la gestión del agua y la prestación de servicios a diferentes tipos de usuarios, significa un reto para la necesaria coordinación y la cooperación. A la necesidad de mejorar la integración vertical se une la importancia de una mayor coordinación intersectorial, incluyendo la mejora de la regulación de algunos servicios específicos. El cumplimiento de las directivas de la Unión Europea y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una oportunidad para el progreso y no una penosa obligación. Las directivas europeas, un instrumento para conseguir la sostenibilidad económica y social de un modelo de desarrollo territorial, cuya estabilidad y perspectivas de futuro dependen de la garantía de provisión de agua en la cantidad y calidad suficiente. En este contexto me gustaría destacar la importancia del reconocimiento por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010 del derecho humano al agua y al saneamiento como concepto articulador de los objetivos de desarrollo sostenible vinculados al agua. Este reconocimiento implica la asunción de criterios fundamentales como el acceso universal, normativos como la calidad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad, y otros comunes con los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, como son la participación, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad. ¿Y cuáles son, en este marco, las expectativas de los ciudadanos sobre su papel? Durante los últimos años se está observando una importante transformación en las expectativas sociales sobre el papel que el sector público debe jugar en la resolución de problemas de la esfera pública y muy especialmente en todo aquello que toca a la esfera de la salud ambiental. En el caso de la gestión del agua, la involucración social es particularmente importante, al tratarse, como destacan los estudios sobre el tema, de sistemas socioecológicos complejos, con altos niveles de incertidumbre asociados, grandes intereses en juego y donde coexisten múltiples visiones de la realidad frecuentemente contrapuestas e igualmente legítimas. Con demasiada frecuencia se percibe que las decisiones se diseñan para favorecer los intereses de unos pocos en detrimento del interés de todos. Y esto es un reto para la gestión del agua que hay que abordar y que estamos abordando a través de medidas como la objetivación de lo que se declara como obras de interés general, por ejemplo, o apostando por la creación de un observatorio o observatorios del agua y de un acuerdo social por el agua. Hablaremos también de la disrupción tecnológica y es al último factor al que quiero referirme, algo a lo que se ha hecho referencia a lo largo de esta jornada. Como bien saben, el desarrollo tecnológico siempre ha sido importante en la gestión y el uso del agua, pero en las últimas 2 décadas lo que ha sido realmente espectacular es el progreso en las tecnologías de la información y la comunicación. En la gestión del agua, el potencial de esta disrupción tecnológica es inmenso y puede ser profundamente transformador, porque no solo permite mejorar el uso del agua y la inteligencia con la que gestionamos el dominio público hidráulico, sino también porque permite hacer una gestión más eficaz a nivel de costes, más transparente y democrática,
permitiendo a su vez el avance del conocimiento, ya que genera oportunidades para que técnicos, científicos y ciudadanos en general puedan tener acceso a la información y procesarla. Los desarrollos en la capacidad de recoger y procesar datos mediante inteligencia artificial pueden ayudar a las estructuras de gestión del agua y a los gobiernos a mejorar su gestión, pero también a los propios usuarios de agua, a los que debe de ayudar para mejorar sus necesidades y a eliminar un uso innecesario y a reducir los impactos que generan. El objetivo es extender la aplicación de estos desarrollos tecnológicos y llevarlos a escala. Dicho esto, conviene no olvidar el momento en el que nos encontramos. La sociedad española, la sociedad en su conjunto, está hoy mejor preparada para responder a estos retos. El peso creciente de las actividades de servicios que, a diferencia de las actividades primarias, es menos vulnerable a la escasez de agua y a los riesgos de sequías e inundaciones. Los avances tecnológicos y los mayores niveles de especialización y formación significan un mayor potencial para la innovación, tanto a nivel privado como a nivel público. El progreso económico y social también se traducen en una mayor conciencia de los problemas que, al tiempo que generan mayores expectativas y exigencias en relación al papel de la Administración, también significan una mayor voluntad de participación de los ciudadanos y de los agentes sociales en los procesos de decisión y de gestión del agua. A todo ello contribuye la mayor profesionalización y el desarrollo reciente de instituciones y organizaciones en distintos niveles de las administraciones públicas que interactúan de una manera compleja entre ellas y con las organizaciones de la sociedad civil. Como no podía ser menos, este Gobierno es consciente de la responsabilidad histórica que tiene de acompañar decididamente en un avance para mejorar nuestra capacidad de adaptación al cambio climático y de establecer los mecanismos para progresar a medida que se producen los cambios del clima, a través de una transición hidrológica que es imprescindible. Eso sí, tal y como dice el lema del Día Mundial del Agua 2019, sin dejar a nadie atrás, a través de una transición justa, especialmente justa, con los más vulnerables. Muchísimas gracias.